Hola navegantes, en este episodio nos vamos a centrar en cómo intentar evitar irse de orzada, que navegando a vela es la situación que más asusta a la tripulación y en la que es fácil que se produzca alguna contusión o alguna rotura de material. Para eso, lo primero es recordar que orzar es variar el rumbo acercando la proa hacia la dirección del viento, en oposición a arribar, que es separar la proa del viento. Irse de orzada quiere decir que el barco orza de forma involuntaria, incontrolada y a menudo violenta. Nos vamos a centrar primero en explicar cómo se comportan las velas en los rumbos en los que es más habitual irse de orzada, que son en ceñida, navegando contra el viento, y a un largo, navegando a favor del viento. Y a partir de ahí, comprender los brazos de palanca que producen las fuerzas generadas por las velas, cómo afecta la escora o inclinación del barco, las olas y, en general, todos los factores que contribuyen a generar una orzada involuntaria. Y terminaremos dando unos consejos para intentar evitar irse de orzada, que una vez comprendido todo lo anterior, son muy evidentes. Con el Sircana nos hemos ido de orzada solamente un par de veces. Al que no le haya pasado es que ha navegado poco. Y teníamos la intención de aprovechar un día con bastante viento y mar para salir a forzar el barco y poder grabar lo que sucede. Pero estamos ahorrando a ver si este año podemos cambiar la jarcia firme, que son los cables que sujetan el mástil. Y tampoco es plan de llevar el barco al límite buscando una orzada para hacer un vídeo y arriesgarnos a romper algo. Así que lo explicaremos en teoría. Con la ayuda de este barquito, unos dibujos rescatados de antiquísimas revistas y libros, algunos esquemas cutres de cosecha propia y unos pocos fragmentos de vídeos de YouTube que me he tomado la libertad de apropiarme y cuyo origen pondremos en los créditos de la descripción del vídeo por si queréis ver el contexto de dónde los hemos sacado. Después del éxito del episodio de manejo básico de las velas, hubiéramos preferido continuar con uno de manejo avanzado, antes de meternos en este tema tan específico. Pero con los trapos que llevamos de velas, cedidas y remendadas por 1000 sitios, nos daba vergüenza hablar de cómo optimizar el rendimiento de esas velas. Así que esperaremos a tener presupuesto para velas nuevas y lo haremos entonces. De todas formas, si no estáis familiarizados con la terminología náutica, os recomendamos que echéis un vistazo al inicio del episodio de manejo básico de las velas, donde la explicamos. Tenéis el enlace en la descripción del vídeo. Lo primero es comprender cómo funcionan las velas. Navegando en rumbos portantes, es decir, a favor del viento, el viento empuja las velas, por lo que debemos orientarlas de tal forma que capturen la mayor cantidad de viento posible. A un largo, que es llevar el viento por la aleta, la fuerza de empuje del viento sobre las velas se traduce en una pequeña fuerza lateral que causa una pequeña escora y en una gran fuerza de empuje que hace avanzar al barco. Navegar contra el viento es un concepto relativamente moderno. En la época de Cristóbal Colón solamente se sabía navegar en rumbos portantes, por lo que si el viento no era favorable, no había más remedio que esperar a que cambiara de dirección. Pero los aparejos modernos consiguen que podamos avanzar hasta aproximadamente 45 grados contra la dirección del viento. Y esto se consigue porque las velas no se comportan como una barrera que atrapa la mayor cantidad de viento posible, sino más bien como el ala de un avión. Y al incidir el viento sobre la vela creando un flujo laminar, de la misma forma que el perfil de un ala genera sustentación, se produce una fuerza perpendicular a la vela. El problema es que esa fuerza tiene una componente lateral muy importante, por lo que para conseguir una pequeña fuerza de empuje hacia adelante tenemos que lidiar con una fuerza lateral muy grande, que querría desplazar el barco lateralmente. Pero como tenemos la quilla o la orza del barco que no deja el casco desplazarse lateralmente por el agua, en lugar de producirse un desplazamiento lateral, se produce una inclinación del barco, lo que llamamos escora, por la palanca que existe entre el empuje lateral de las velas y la oposición a esa fuerza de la quilla. No me voy a enrollar más en esta parte porque hay infinidad de libros y vídeos de YouTube explicando con todo detalle el funcionamiento aerodinámico de las velas, y lo que pretendía era solo tener una pequeña base para comprender las causas de la orzada. Empecemos por lo que sucede en ceñida. Las velas generan sustentación en toda su superficie, pero si lo simplificamos y sumamos todas las fuerzas en una sola,
El punto de aplicación de esa fuerza es el centro de empuje bélico. Pues fijaros que por culpa de la escora, que es inevitable navegando en ceñida, la fuerza de empuje no está aplicada en la vertical del casco, por lo que genera un brazo de palanca que quiere hacer virar el barco hacia el viento, es decir, orzar. Y a mayor escora, más brazo de palanca, y por tanto más tendencia tendrá el barco a orzar. Y eso no tenemos más remedio que compensarlo con el timón, metiendo algo de timón hacia sotavento para corregir la tendencia a orzar del barco. Por otro lado, esa escora asociada a la ceñida hace que el timón sea menos efectivo, porque su superficie lateral, al estar inclinado, es menor. Y llevado al extremo, lo que quiere hacer es levantar la popa del barco, porque ya no tiene ningún control sobre el rumbo. De hecho, muchos barcos, especialmente los de regatas, tienen dos palas de timón, para asegurar que aunque estemos escorados, la pala de sotavento esté bien metida en el agua y casi vertical. Además, cuando de repente entra una racha y aumenta la escora e intentamos corregir la tendencia a orzar metiendo más timón a sotavento, puede suceder que el timón pierda agarre, porque lo giramos demasiado y se rompe el flujo de agua sobre los lados de la pala del timón y este entra en pérdida. Y por último, tenemos un tercer factor asociado a la escora que hace orzar al barco, y es la forma de la parte sumergida del casco. Con el barco adrizado, es decir, vertical, la parte sumergida del casco es simétrica y delimitada por la línea de flotación. Pero cuando el barco escora, especialmente con los diseños de casco actuales muy anchos y planos, la forma de la parte sumergida cambia y tiene tendencia a girar el casco en la dirección opuesta a la inclinación. Pues vistos estos tres factores, vamos navegando de ceñida tan contentos, con todo razonablemente equilibrado, y de repente llega una racha o un despiste del timonel, el barco escora más de la cuenta y en medio segundo se suman todos esos factores. El centro bélico hace un brazo de palanca brutal. El timón está tan inclinado que pierde su efectividad y las líneas de agua del casco también quieren hacerle orzar y se produce la orzada. Con el agravante de que si en vez de quedarnos proa al viento, la proa llega a cruzar la dirección del viento, nos encontramos con el Génova acuartelado, que significa con la escota de barlovento cazada. Y eso fuerza a la proa a alejarse muy rápidamente del viento, nos atravesamos al viento con todas las escotas cazadas, pasando de estar muy escorados una banda a la otra. Con lo que se produce un esfuerzo sobre las velas y la jarcia bestial, la tripulación acaba rodando por la cubierta. Y si en ese momento que estamos atravesados al viento y a la mar, con la tripulación recomponiéndose e incapaz de maniobrar rápidamente para intentar recuperar el control del barco, tenemos la mala suerte de que llega una ola importante, pues la cosa se puede complicar bastante. Veamos ahora qué sucede navegando a un largo, es decir, a favor del viento con el viento entrando por la aleta. Fijaos que aunque sea un rumbo en el que se produce muy poca escora, el centro de empuje bélico también está desplazado hacia un lateral, pero no por la escora como en la ceñida, sino porque las velas están muy abiertas y trabajan sobre una de las bandas. Es decir, que también tenemos un brazo de palanca por el hecho de que la fuerza de empuje no se ejerce sobre la vertical del casco y que de nuevo su tendencia es a querer hacer orzar al barco. Y además nos encontramos con el problema clásico de navegar a un largo, que es el rumbo más complicado de mantener estable. Porque si la altura de las olas empieza a ser importante, esas olas nos entran por la aleta y su tendencia es a levantar la popa del barco e intentar atravesar el casco a las olas. Mirad este bonito vídeo de lo que le pasa a un barco cuando una ola le entra por la aleta. Si a esto le sumamos que el viento aparente navegando a un largo es mucho menor que el real porque vamos a favor del viento, se puede producir el cóctel perfecto. Empieza a subir el viento real. No nos damos cuenta porque el viento aparente sigue siendo bajo. Las olas también suben de altura y llega una ola más alta que el resto que además de querer hacernos orzar como todas las olas que entran por la aleta, nos produce una escorada importante y el centro de empuje bélico, que ya estaba desplazado hacia la banda de sotavento y ejercía una palanca, se desplaza todavía más con la escora y la suma de esa palanca, la escora y la poca efectividad del timón nos produce una orzada. Con suerte esa orzada será tan fuerte que dejará al barco proa a las olas, con las velas flameando, y todo quedará en un pequeño susto. Pero si en nuestro afán por controlarla lo conseguimos a medias y nos quedamos atravesados a las olas con las velas desventadas, podemos llevarnos un revolcón importante. Veamos ahora cómo intentar evitar irse de orzada navegando de ceñida.
Pero antes, una pequeña cuña publicitaria, además de las que mete YouTube. Se nos han acabado los aplastalatas, pero Pello ya ha comprado las maderas para fabricar otro lote, y botelleros de neopreno nos quedan de sobra. Si queréis ver los detalles, tenéis todo explicado en el episodio de inventos útiles para vuestros barcos. En la descripción del vídeo os pondremos el enlace al mismo y a la tienda del Sircana. Volviendo al asunto, la Escora parece muy deportiva y da sensación de velocidad, pero lo único que consigue es hacer la vida a bordo más incómoda, asustar a la tripulación y generar más abatimiento. Abatimiento. Dícese del desvío de una nave respecto al rumbo inicial motivado por la acción del viento sobre la estructura u obra muerta de la embarcación. Ya que al estar la orza inclinada ofrece menos resistencia lateral, así que si para mantener el rumbo tenemos que meter mucho timón a sotavento para corregir la tendencia a orzar, estamos perdiendo velocidad por el freno que supone llevar el timón girado, y ángulo contra el viento por el abatimiento. Y es el momento de reducir esa escora. Ojo que en ceñida algo siempre hay que compensar, es inevitable que el barco tenga algo de tendencia a orzar. Y de hecho hasta 4 o 5 grados de timón a sotavento, los expertos en regatas dicen que es mejor, porque lo que frena la pala ligeramente girada se compensa con la sustentación vertical que proporciona por el hecho de estar inclinada. Pero lo que está claro es que la clave es reducir la escora. ¿Y eso cómo se consigue? Pues de distintas formas según las posibilidades que tengamos de regular nuestro aparejo. Lo más evidente es rizar las velas, es decir, reducir su superficie. Al tener menos superficie bélica, obviamente reduciremos la fuerza lateral y por lo tanto la escora. Pero también reduciremos la fuerza de avance, aunque en la práctica un barco excesivamente escorado navega tan mal que no deberíamos perder velocidad. Además, rizar las velas tiene otro efecto colateral del que todavía no hemos hablado, y es que adelantamos el centro bélico, y eso ayuda a contrarrestar la tendencia del barco a orzar, ya que la fuerza lateral se ejerce más a proa respecto a la orza. De hecho, eso nos lleva a comentar uno de los errores más comunes navegando en ceñida, y es que empieza a subir el viento, el barco escora en exceso, queremos reducir la superficie bélica. ¿Y qué hacemos? Pues enrollar un poco el Génova, porque eso es mucho más cómodo y rápido que tomar un rizo en la mayor. De nuevo, os invito a ver el episodio de manejo básico de las velas si no tenéis del todo claro en qué consiste la maniobra de rizar la mayor. El caso es que si reducimos la superficie del Génova sin reducir proporcionalmente la superficie de la mayor, estamos retrasando el centro bélico porque tenemos más superficie bélica hacia popa que hacia proa. Y eso va a constituir un factor más para que el barco tenga tendencia a orzar. Por cierto, no lo había comentado hasta ahora por no meter todavía más vocabulario náutico, pero cuando un barco tiene tendencia a orzar, se dice que es un barco ardiente, y cuando tiene tendencia a arribar, se dice que es un barco blando. Reglando bien las velas, deberíamos ser capaces de conseguir que el barco no fuera ni ardiente ni blando, porque el centro bélico está exactamente donde debe estar. Y en determinadas circunstancias deberíamos ser capaces incluso de soltar el timón y que el barco mantuviera el rumbo. Pero además de lo más evidente, que es rizar las velas, podemos reducir la escora y lo ardiente que es el barco con ajustes finos de las velas, que es lo que algún día explicaremos en detalle cuando tengamos velas nuevas. Por ejemplo, podemos aplanar la vela para que genere menos sustentación lateral, además adelantando la bolsa de la vela para que el centro de empuje se desplace hacia proa y reduzca la tendencia a orzar. Eso se consigue básicamente tensando la vela por todos lados. El grátil con la driza o el Cunningham si lo llevamos, el pujamen con el pajarín y la baluma desplazando el carro de escota de mayor a sotavento para que la escota trabaje más vertical. O si no disponemos de carro de escota como en el Sircana, cazando la contra de la botavara. Y no vamos a hablar de jugar con la flexión del palo porque ya me estoy metiendo en demasiados detalles y tampoco es algo que se suele ajustar en barcos de crucero. Y otra posibilidad de reducir la escora es dándole twist a la mayor. El twist se regula subiendo o bajando la botavara. Si la dejamos subir, permite que la baluma deje escapar aire por su parte superior, lo que hace bajar el centro de empuje bélico y al tener un brazo de palanca menor reduce la escora. Y eso se consigue desplazando el carro de escota de mayor y amollando un poco la escota, para que ésta no trabaje tan vertical y permita subir un poco a la botavara proporcionando ese twist. Y me acabo de dar cuenta de la parrafada que he soltado empleando una barbaridad de términos náuticos. Y me temo que a los que los conocen poco les tengo que explicar sobre el tema, y a los que les haya sonado a chino posiblemente no me hayan entendido. Pido disculpas,
pero no se me ocurre cómo explicarlo sin utilizar el vocabulario náutico, y tampoco podemos estar sacando a Pello disfrazado cada vez que utilizo una palabra rara. Espero que algo se haya entendido. Quedaos con que lo mejor es rizar, y para terminar con este bloque, si a pesar de todos nuestros esfuerzos navegando de ceñida nos vamos de orzada, ¿qué podemos hacer? Pues amollar un poco la escota de mayor para que pierda fuerza, reduciendo la escora y trasladando el centro bélico a proa. Y si a pesar de eso no recuperamos el control del barco y la proa llega a cruzar el viento, cambiar el Génova de banda lo más rápidamente posible. Si lo conseguimos, habremos hecho una virada por avante involuntaria, pero puede que conservemos algo de dignidad. Y si vamos a un largo, ¿cómo evitamos irnos de orzada? Pues de nuevo, la respuesta es evidente, rizar las velas, que en este caso, además de evitar ir pasados de vela, contribuye a acercar el centro de empuje hacia el centro del barco, reduciendo el brazo de palanca que ejerce y es lo que pretende hacer orzar al barco. Pero si cuando hablábamos de la ceñida decíamos lo importante que era no caer en la tentación de rizar antes el Génova que la mayor, porque eso retrasaba el centro bélico, navegando a un largo esto es todavía más importante, porque de alguna manera el Génova es la tracción delantera y la mayor la trasera, por lo que interesa tener más superficie bélica a proa que tire del barco en vez de empujarlo. De hecho, en cuanto se levanta bastante mar, lo que más nos gusta a nosotros es arriar la mayor y navegar solamente con el Génova. Por un lado, eso hace que si tenemos que reducir todavía más la superficie bélica porque el viento sigue subiendo, es tan sencillo como enrollar un poco el Génova. Y por otro, la sensación es como si te estuvieran remolcando, tirando de la proa, y contrarresta muy bien la tendencia de las olas que entran por la aleta a querer atravesar el barco porque tenemos el Génova tirando de la proa hacia sotavento. Además de esto, a un largo y con bastante mar, es fundamental estar muy atentos al timón y surfear las olas, controlando el barco para que no se llegue a atravesar, pero que tampoco llegue a clavar la proa en el seno de la ola. Cuesta cogerle el truco, pero cuando lo consigues, surfear olas es divertidísimo, y llega un momento en que lo haces casi sin mirar, solo sintiendo el movimiento del barco con los pies. Y conviene dominar la técnica de manejar el timón para negociar las olas de popa, porque suele ser a un largo cuando peor se comporta el piloto automático, aunque ajustando la ganancia y los tiempos de respuesta se puede conseguir que mantenga bastante bien el rumbo. De hecho, creo que haremos un episodio sobre esto, porque la inmensa mayoría de los navegantes no cambian nunca los ajustes del piloto automático, y aunque es toda una ciencia, se consiguen maravillas. Y si nos vamos de orzada y ya es inevitable, en vez de luchar y quedarnos atravesados a las olas, intentar que el barco vire del todo para ponernos con el viento por la mura y poder organizar las escotas y la maniobra para recuperar el control del barco, rizar o arriar la mayor y volver al rumbo deseado. Espero de todo corazón que más o menos se haya entendido todo lo que hemos ido explicando, a pesar de todos los términos náuticos que es inevitable utilizar. Porque precisamente están para eso, para que cada concepto, parte del barco, maniobra o lo que sea relacionado con la navegación tenga un nombre único, y de esa forma las instrucciones se pueden transmitir de una forma clara e inequívoca. Buena proa y hasta el próximo episodio.